Hola, vamos a comenzar una nueva clase de la cátedra Arquitectura 2C de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la localización del proyecto que vamos a realizar en la primera mitad del año. Para ello vamos a comenzar con algunos conceptos en referencia a el lugar. Siempre es bueno entender el significado y el diccionario de alguna manera de las palabras para poder desde allí desarrollar un sistema de pensamiento alrededor del concepto que uno está trabajando. Por ejemplo, según el diccionario, lugar es una porción o zona del espacio, ya sea real o imaginario, en el que se está situado o ubicado. Fíjense qué interesante el concepto, porque habla de espacio real o espacio imaginario. Es decir, el espacio real sí tendrá que ver con las cuatro paredes que nos rodean, pero el espacio imaginario es todo el contenido simbólico, emotivo, espiritual que ese mismo espacio tiene, ¿no? Por ejemplo, este rincón de estudio, que podría ser el rincón de trabajo de cada uno de nosotros, más allá de su connotación física, podemos describirlo por sus dimensiones, por sus proporciones, por su tamaño. Hay algo que con lo que nos encontramos en ese lugar, que es aquello que es imaginario, que es intangible, que tiene que ver con lo emotivo, con esa relación empática que tenemos con el espacio. Muchas veces definir una cosa es interesante también encontrarle su significado por el contrario, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, un no lugar? Un no lugar es un espacio intercambiable donde el ser humano permanece anónimo. Se trata, por ejemplo, de los medios de transporte, las grandes cadenas hoteleras, los supermercados, los shopping centers, las franquicias. Según esta idea, las personas no viven allí y no se apropian de esos espacios, con los cuales hay más bien una relación de consumo. Veamos, por ejemplo, este local de McDonald's, que podría estar en cualquier lugar del mundo. Uno no podría identificarlo, cuál es su lugar precisamente. Fíjense, si no fuera por la palabra postres, que está escrita en castellano, quizás esto podría estar en Singapur, en Nueva Delhi o en cualquier lado. Tal cual como dice esta definición de un lugar, hay una relación de consumo. Es decir, lo que importa en la configuración de este espacio es la idea de consumir una marca y evidentemente consumir un producto. En cambio, un lugar ofrece a cada uno un espacio que incorpora a su identidad, en el cual uno puede encontrar otras personas que las comparte con sus referencias sociales, o sea, con las que comparte referencias sociales. Fíjense, por ejemplo, en la fotografía del área peatonal de la ciudad de Córdoba. Evidentemente, todos los cordobeses tenemos una relación empática y de identidad con este lugar. Este lugar es inequívocamente cordobés, no solamente por su cuestión física, sino por su cuestión emotiva, por las historias que encierra y por las personas que habitan, que son nuestros conterráneos. De nuevo, la idea de no lugar, al contrario, no son espacios de encuentro y no construyen referencias comunes a un grupo, como podemos decir que sí sucede en el área peatonal de Córdoba. Un no lugar es un sitio en el que el individuo habita de una manera anónima y solitaria. El caso típico son, por ejemplo, las estaciones de transporte, en este caso el aeropuerto Córdoba, pero podría ser cualquier otro aeropuerto del mundo, porque son los lugares sin identidad. Uno puede aparecer en un shopping center, en un aeropuerto o en un McDonald's, en cualquier lugar del mundo, y si no tiene una referencia previa, no sabría en qué lugar está. Este concepto de no lugar ha sido desarrollado por el filósofo francés Marc Augé, precisamente, de alguna manera caracterizando a los que
que son los productos arquitectónicos más relevantes del 2000, ¿no? De los años 2000, del nuevo milenio, donde en todas las ciudades se replican y se multiplican estos no lugares como los nuevos templos o los nuevos espacios para el intercambio social. El primer lugar habitado que nosotros tenemos, por supuesto, es una identidad nacional, tenemos una identidad provincial, pero quizás donde transcurrimos nuestras vidas y con las cuales nos relacionamos cotidianamente es en la ciudad, ¿no? En este caso es nuestra ciudad de Córdoba, a pesar de que, bueno, dentro del taller hay gente de muchas provincias, de muchas ciudades, incluso de otros países, pero bueno, es importante en este caso tener una referencia respecto a un lugar, a una localización. Fíjense cuántas veces aparece la palabra lugar, localización, que etimológicamente responden a una misma raíz, ¿no? Y en este caso esta postal inequívocamente cordobesa, donde tenemos, por supuesto, nuestros edificios en el área central, en Nueva Córdoba, donde tenemos la Torre Ángel, la Cañada, bueno, miles de historias que se cruzan y se entrecruzan en este lugar y que son absoluta y definitivamente cordobesas. Hay una localía que uno siente con esa identificación con su propia ciudad. Si achicamos la mira, el barrio es también otro dador de identidad, es algo que nos localiza, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿De qué lugar sos? ¿Dónde estás localizado? Todas esas palabras tienen que ver con esa raíz propia de el lugar, que es algo que nos define y nos completa como persona y como ser social. Bueno, en este caso vamos a elegir el barrio Güemes, ¿no? Para de alguna manera encontrar el lugar donde vamos a desarrollar la arquitectura de este primer ejercicio del año. Bueno, barrio Güemes es un barrio que está ubicado, digamos, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Córdoba. Está ubicado adyacente al centro de la ciudad, en un barrio extenso. Está, digamos, este es el centro de la ciudad de Córdoba, esto es Nueva Córdoba, aquí está el Parque Sarmiento, la ciudad universitaria. Y bueno, es un barrio que por historia y por localización pertenece precisamente fuertemente a la identidad de la ciudad de Córdoba. Quizás en los últimos años Barrio Güemes se ha reconocido por este espíritu de alguna manera comercial, bohemio, que surgió a partir de la instalación en el lugar del llamado Paseo del Sáenz. Definitivamente la sociedad cordobesa se apropió de este espacio, lo convirtió en un lugar, es decir, encontró una identidad y es hoy uno de los lugares más atractivos de la ciudad de Córdoba. Dice, bueno, para que vos y yo nos encontremos, ¿no? Es decir, siempre habla de la idea del encuentro, la idea, si bien en un barrio con una fuerte carga comercial, es evidente que por las características por el tipo de actividades, ya sea el paseo, la feria, bares y demás, es un barrio que propicia el encuentro de las personas, tiene que ver con el vínculo y la socialización de las personas. Una arquitectura muy personal apareció en el barrio, una arquitectura inequívocamente Güemes, donde en este caso se observa la utilización de una ruina, ¿no? de un espacio hallado, que era un antiguo el galpón de esta que está la estructura de una cochera, ¿no es cierto?, a la que se le incorporaron una serie de equipamientos para transformarlo en un área comercial, pero con una determinada estética y el uso de materiales que dialogan con esa identidad, ¿no es cierto?, de bueno, muy cordobés el espacio, incluyendo el perro, que tiene que ver con nuestros lugares urbanos.
Es más, Güemes también generó una nueva costumbre urbana, esto es multiplicar los lugares de encuentro en altura, ¿no? Es decir, originalmente los bares y los restaurantes no funcionaban si no estaban en planta baja, directamente relacionados con la calle, ¿no? A partir de las experiencias de Güemes aparecen nuevos planos de uso y nuevos planos sociales, siendo sumamente apetecibles para el comercio y muy atractivas para los usuarios las terrazas que proliferan en el barrio como un nuevo suelo a distinta altura. Y Güemes tiene que ver también con una determinada imagen, le incorpora esta especie de sincretismo, ¿no? Donde aparecen las distintas arquitecturas históricas, pero a su vez también intervenidas, propias de la actividad comercial recreativa, y una arquitectura comercial muy personal que me animaría a decir que luego fue replicada en otros lugares de la ciudad, tratando de mantener el espíritu Güemes, ¿no? De hecho, la galería más importante del barrio se llama Muy Güemes, como diciendo que es muy personal, muy perteneciente a Barrio Güemes. Pero también Barrio Güemes es no solamente el consumo y la artesanía, sino que es la cuna de movimientos teatrales y artísticos muy importantes para la ciudad de Córdoba. Aquí está Paco Jiménez, ¿no es cierto? Todo lo que es el grupo de La Cochera, también está el teatro de la Luna, y una movida artística de un carácter muy personal, muy de vanguardia, muy cordobés y con una gran energía creativa. Esto complementa aquella imagen que veíamos de los bares y del Paseo de las Artes, transformándolo en un distrito digamos que tiene que ver con el ocio, pero también es un ocio creativo y un ocio cultural. Acá están intervenciones artísticas sobre las fachadas de algunos de los edificios, en este caso el Teatro de la Cochera. Acá está el Teatro de la Luna, y actividades nocturnas que se van dando en un barrio con una fuerte identidad. Este es el pasaje Scuti, ya vamos a ver que es la zona donde vamos a intervenir. También se fueron incorporando algunas tradiciones que, si bien no son originales del barrio, pero que luego se han transformado como todas las tradiciones en el tiempo, como es la fiesta de San Juan, ¿no es cierto?, con las fogatas, y nuevamente generar un diálogo y un encuentro y esta idea de festejar en lo público. Bueno, la historia del barrio puede decirse que comienza a mediados del siglo XIX. El barrio era el Abrojal, siempre fue un barrio extramuros. En el año 1862 se incorpora en el lugar una plaza de carretas y se transforma en un barrio popular. En el año 1890 el intendente por aquel entonces, Luis Rebol, construye una serie de viviendas obreras donde van a vivir inmigrantes italianos, árabes y españoles en el sector, de las cuales aún se conservan en el área en este caso el Museo de Arte de Artesanías Iberoamericanas, donde se han remodelado estas originarias viviendas obreras construidas en el sector. Siempre la cañada fue el elemento que le dio personalidad y identificó el barrio y el sector, y es el lugar donde los artistas se inspiraron para hacer esta serie de grabados para paisajes hoy inéditos en la ciudad, donde la cañada tenía un rumbo diferente, una traza diferente, y eso quedó en las huellas de los edificios, sobre todo en la emblemática Casa del Pepino, hoy un centro cultural municipal, donde en su medianera se evoca o es
resto de lo que era la traza original de la Cañada. Esa traza original de la Cañada, que le dio origen al barrio, también fue en su momento un elemento totalmente nocivo, porque con sus inundaciones, cíclicas inundaciones, y una muy grande en el año 1939, destruía viviendas y vidas en el sector. Es por eso que hacia el año 1943 se hace la sistematización del arroyo de la Cañada, construyéndose la emblemática infraestructura de piedra que hoy es característica de la ciudad. También en el sector se localizaron la cárcel de encausados allá por los años 20 y el Hospital Misericordia también en los años 20. Recordemos que por su posición periférica, por lo general en esos sectores se alojaban todas aquellas instituciones que no eran, digamos, deseables para que estuvieran en el centro de la ciudad, como el caso de los hospitales y ¿no es cierto?, infecciosas, enfermedades infecciosas, y en este caso también la cárcel de encausados. En el año 81, o sea 60 años después, el barrio vive un letargo con muy poco desarrollo, y hacia el año 81 se refuncionalizan aquellas viviendas obreras de fines del siglo XIX, y se detiene una demolición que se estaba produciendo de este sector o viviendas que estaban en el franco estado de deterioro, y se lo refuncionaliza como un centro de artesanos, el famoso Paseo de las Artes. Si ustedes ven aquí en los vacíos que quedan entre las viviendas demolidas, se generan las plazas donde se producen las ferias de artesanos. En este lugar está el edificio del Museo de Artesanías Latinoamericanas. Aquí hay una vista superior de cómo es el tejido de llenos y vacíos de esas viviendas, cómo las viviendas iban produciendo pequeños patios en su interior, pero luego en la demolición se genera todo este paseo y esta serie de espacios que son aprovechados por la feria. Este es el Museo de Arte de Artesanías Iberoamericanas, y por aquí la feria que todos conocen y que le da identidad al barrio. Por los años 90, en el año 1996, se erradica se relocaliza una serie de viviendas precarias en lo que se llamó El Pocito, la Villa El Pocito. Esto sería la traza de la avenida Vélez Sarsfield por la época, y en un desnivel que iba hacia la Cañada. Aquí está el lote, aquí está la avenida Vélez Sarsfield, acá la avenida Pueyrredón y la Cañada. Se relocalizan estas viviendas y por muchos años quedó como un vacío, hasta que en el año 2020 se hace un proyecto de vivienda mixto con comercios, que se genera un nuevo capítulo para el futuro del barrio Güemes. Bienvenidos a Córdoba, bienvenidos a Güemes. En el 91 gané un premio de una fundación que me dio para comprar un teatro. Lo obvio fue ponerle teatro a la cochera, porque estábamos al lado de una cochera. Venía en mi bicicleta y había mucho barro porque llovía, las calles estaban sin asfaltar. Y bueno, y poco a poco, con los tribunales que se establecieron acá, fue progresando. Se interrumpió bastante el progreso del barrio durante varios años. Recién ahora no está progresando, sino que Nueva Córdoba se lo está comiendo y se viene para acá. A mí me gusta, me siento mejor, digamos, la onda que tiene el barrio. No me distingo en ese sentido y tampoco me quiero ir. Hay mucha actividad independiente y pobremente independiente, porque los recursos no son muchos. Bienvenidos a la Cova del Drac. Me empezaron a gustar los distintos barrios de Córdoba por las cosas que te generan los barrios de Córdoba, dar vueltas por el lugar. Y donde tengo mi casa hoy, que es la Cova del Drac, no había nada. Y hoy lo queremos un montón al barrio, está buenísimo, pero sentimos que somos parte de la resistencia de lo que quedaba del barrio.
Y bueno, cuando largamos tenía veredas más angostas, tenía mucha gente el finde, porque la vida se la daba el paseo, no se la dábamos los gastronómicos, a la vida se la daban los feriantes y se la daban los anticuarios. Dijimos, bueno, vamos a trabajar mucho con los anticuarios, con las herboristerías, con la gente que trabaja en la calle y planteamos una carta con cristalería, con yuyos, con un montón de cosas para que la gente nos acompañara desde el lugar de lo que planteaba el barrio. Bueno, la Cañada es increíble, ¿no? Casa Pepino no vive en un cuadro, sino que vive como lo que es hoy. Tiene una actividad cultural importantísima. El Güemes está súper bien dentro de la ciudad porque es un microclima dentro de la ciudad. O sea, relaja, afloja, la gente viene caminando. O sea, puede ser para el que quiere sentarse en un lugar costoso, barato, y para el que no quiere puede caminar toda la tarde o toda la noche y la pasa súper bien en el barrio. Está buenísimo. Bienvenido a Bella Vespa, que esto no se pierda nunca, porque la Vespa es un diamante, una cosa, no hay una moto que sea como la Vespa. Tenía 8 años y entonces yo le pedí al hombre que me hiciera trabajar. Le gané por cansancio, ellos me enseñaron el oficio de mecánico y esto me da mucha satisfacción, esto me enorgullece, me considero un artesano. Están mis hijos porque ellos van a seguir acá. Aquí cuando yo vine estaba muy abandonado el barrio, pero se fue cambiando. Había muchos talleres. Hay eso, que la gente viene y se admira del Teatro de la Luna, la peatonal, que los domingos, sábados se llena de gente. Eso ha cambiado todo el aspecto, le ha dado otra fisonomía, otra forma, que en ese aspecto que están dedicándose más a la cultura, al arte, que esas cosas no se mueran, porque eso es nuestro, tenemos que tener un pasado. Y es lindo que esté florecido, no la echen. De 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro de. Dentro de este entorno, el sitio específico donde vamos a trabajar se encuentra en el pasaje Escuti. El pasaje Escuti era aquel que habíamos visto donde estaba el Teatro de la Luna y concatena una serie de instituciones dedicadas al arte y la cultura, sobre todo de índole teatral, expositivo, artesanos y demás. Dentro de esa cuadra hay un lugar que nosotros hemos elegido por sus dimensiones, por su localización y por su presencia, que es este pequeño lote que hoy está ocupado por un galpón de un estacionamiento que tiene pequeñas dimensiones, pero está ubicado en una trama y un tejido muy particular dentro de la ciudad. Aquí enfrente, si nosotros vemos, está la Cañada, por acá el Paseo de las Artes y acá está enfrente el lote que vamos a trabajar, que es precisamente este. Es un lote pequeño de 12 por 15 aproximadamente, que se localiza en el extremo de una serie de casas que están vinculadas por un pequeño pasaje. De todas maneras, nuestro lote tiene un frente generoso de 12,19 metros sobre el pasaje Escuti. Acá lo vemos en una imagen tridimensional, una volumetría del barrio, y este es el lote en el cual vamos a trabajar. Esta es nuestra incógnita y en este punto vamos a hacer el primer ejercicio del año, que tiene que ver con la vivienda individual. La normativa es para nosotros una herramienta que de alguna manera nos alinea con las intenciones que tiene el municipio para regular la construcción en la ciudad. Esa normativa está en consonancia con un determinado espíritu y determinadas características del barrio. En este caso, la normativa posibilita baja altura
construcción sobre línea de la calle, que de alguna manera hace eco de lo que son las construcciones vecinas, como ya vamos a ver. El lote mide 12 metros 19 por 15. Tiene una superficie de 184,07 metros cuadrados. Nos tenemos que empezar a acostumbrar nosotros como arquitectos a espacializar y entender en números para poder traducirlo después a proyecto. La primera normativa que vamos a trabajar es la del factor de ocupación total. Dice que el factor de ocupación total para el lote es 2. ¿Qué significa? Que si la superficie del lote es 284,07, como habíamos dicho, la superficie máxima que se puede construir en el lote es de 368,14. ¿Por qué? Porque al decir 2 es 2 veces la superficie del lote. Factor de ocupación total, 2. Este número te dice cuántas veces la superficie del lote puedo construir. O sea, lo máximo que puedo construir es eso. Pero hay otra normativa que te dice el factor de ocupación del suelo es del 70%. ¿Qué significa? Si la superficie del lote es 184,07, lo que yo puedo ocupar el lote en planta baja es de 128,85, o sea, que es el 70%. ¿Qué significa? Que si el FOT era de 360 metros aproximadamente, uno va a tener que irse en altura para poder lograr una edificabilidad deseada. O sea, lo que puedo ocupar en planta baja es de 128,85. Lo cual significa que tengo que dejar una superficie libre de 55,22. La sumatoria de estos dos, por supuesto, es la superficie del lote. Sería algo así. Es decir, nosotros podemos ocupar en planta baja una superficie determinada y tenemos que dejar otra superficie libre. Esto es el 70% de la superficie del lote y esto es el 30% de la superficie del lote. Pero la distribución de esa superficie, acá sería el 100%, no está reglamentada. Uno podría dejarlo atrás, como en este caso. Uno podría dejarlo al costado, la superficie libre me refiero, adelante, en el medio, siempre y cuando, por ejemplo haciendo una L, siempre y cuando se cumpla esa condición de que el 30% de la superficie del lote tiene que quedar libre. Otra de las normativas restricciones de la normativa, después vamos a tener que tener en cuenta, es que la altura máxima es de 12 metros. Ahora te dice que la ocupación máxima sobre la línea municipal es de planta baja más un piso. Es decir, solamente 2 pisos puedo hacer sobre línea municipal. Y la ocupación máxima sobre el retiro de alturas es planta baja más 3 pisos. Ya vamos a ver en un corte qué es lo que significa eso. El pasaje mide 12 metros. A 12 metros del eje de la calle se da el retiro de alturas. Aquí está la línea municipal, es decir, que desde la línea municipal hasta el retiro de alturas puedo hacer 2 pisos. Y aquí puedo hacer 3 pisos. O sea, acá lo vemos con mayor claridad, ¿no es cierto? Perdón, hasta 4 pisos, son 12 metros. Planta baja más 3. Es decir, fíjense ustedes cómo este es el eje de la calle, esa es la línea municipal y ese es el retiro de alturas. Es decir, a partir de esta lógica nosotros vamos a construir el perfil deseado. Es decir, que yo acá tengo planta baja más 3 pisos, es decir, que puedo hacer hasta 4 plantas, o sea, planta baja más 3 pisos en altura. Y acá puedo hacer planta baja más 1 piso, pero la normativa te da la posibilidad de irme hasta 8 metros, con la idea de generar una planta de mayor altura, porque escaparnos de la planta de 2,50 metros, 2,40 y poder trabajar con otras escalas. Aquí está lo que yo les hablaba, que está el eje de la calle, aquí está la línea de edificación, los 12 metros desde el eje de la calle, que es a donde puedo irme en alturas, y llegar hasta 12 metros o planta baja más 3 pisos.
con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, con cirujas y docentes, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar del que anda lento, Córdoba va y va. Con la luna en un altillo, con su olor a conventillo, con el fútbol y su gente y su toque diferente, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Con sus ídolos de barro, con su bronca y... Bueno, vamos a hablar un poco de la tipología. La tipología que nosotros vamos a desarrollar en este ejercicio es el de la vivienda más trabajo. Vamos a plantear una idea de que el usuario, la persona que va a vivir en esta casa, es una pareja de artistas que tiene el estudio, que trabaja en la misma casa. En cada uno de los talleres podemos discutir las necesidades, puede haber matices, si reciben gente, si venden, si a su vez tienen amigos que se quedan a dormir, tienen parientes, a lo mejor hay hijos que viven afuera y vienen, o sea, si es cuántos dormitorios, o sea, cuántos espacios para dormir, cómo son los espacios de trabajo, etc. Lo que sí sabemos es que tienen auto y bicicleta, y que a su vez les gusta mucho recibir gente y cocinar en su casa. Y la superficie máxima a construir en el lote es de 200 metros. Por una cuestión, es lo que te piden a vos, esta pareja: no me hagas una casa más grande de 200 metros, a pesar de que por normativa sabemos que podemos irnos hasta 360 metros. Bueno, de alguna manera uno podría decir encontrar dentro del lugar un determinado espíritu de lo que tenemos que hacer. En este caso, los espíritus de un artista. Acá hay un atelier. Fíjense las características de un atelier para un artista. Tiene que tener determinadas condiciones de altura, de una determinada espacialidad. En este caso es muy interesante, es precisamente una casa para una pareja de artistas, exactamente, del arquitecto chileno Smiljan Radic, donde la parte superior de la casa tiene este estudio. Fíjense las condiciones de luz que tiene, es arquitecto y artista, lo mismo que su mujer, fotógrafo y demás, en la parte superior de la casa. Lo que me pareció encantador es que en la parte inferior de la casa hay una cosa bien doméstica, con el perro, con la hamaca paraguaya, etcétera, etcétera. Es decir, cómo deben convivir en una misma domesticidad estos espacios que tienen que ver con el arte, más esta cosa que tiene que ver con la vida cotidiana. Otra pareja de artistas, célebre y querida pareja de artistas, es el matrimonio Eames, claves en la historia de la arquitectura y del diseño del mobiliario. Ellos también tenían una casa trabajo, una célebre casa de trabajo, que es la casa Eames, donde nuevamente el espacio, digamos, del arte, del atelier, tiene determinadas condiciones precisamente dimensionales. Miren el tamaño del espacio para uno poder tener una variedad de escalas de objetos, el ingreso de la luz para poder trabajar. Y bueno, y este estilo de vida absolutamente integrado entre
la arquitectura de la vivienda. Fíjense, acá se esboza una cocina con el espacio de trabajo, con un entrepiso donde también se mezclan las actividades artísticas con las actividades cotidianas. Otro matrimonio de artistas famosísimo y absolutamente apasionantes en su vida y en su historia es Frida Kahlo y Diego Rivera, al que el arquitecto Juan O'Gorman le construye una fantástica casa. En este caso es un estudio donde ellos compartían no solamente su arte pictórico, sino sus colecciones de arte prehispánico. Y este es el estudio de la casa estudio, precisamente de Diego y Frida, que le hace el arquitecto Juan O'Gorman, donde de nuevo empezamos a ver las escalas, las proporciones, el uso de la luz y demás que van a tener que ir ustedes manejando para lograr el objetivo que le hemos propuesto como ejercicio académico. Hay un ejemplo canónico de la historia de la arquitectura, que es la casa que Le Corbusier le hace al pintor cubista Ozanfant, y hay un intercambio absoluto de dos talentos donde ambos se influenciaban mutuamente entre Ozanfant y Le Corbusier. La casa, estas son las fotos originales de la casa, nuevamente fíjense, en una casa estudio. Miren las escalas, las proporciones, el uso de la luz. Por supuesto, esta es la luz de París, ¿no? Que tiene otro carácter de sol. Pero lo que es interesante es ver esta casa de principios del siglo XX, el carácter del espacio, y esto es hoy, esa casa que ha sido reciclada para una empresa de venta de mobiliario de alta gama, y es muy interesante observar la absoluta contemporaneidad del espacio y esa calidad lumínica y dimensional que hace que hoy sea tan eficiente como fue originalmente. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar este ejercicio a partir de una reflexión que ustedes van a hacer a partir del estudio de los ejemplos y una relación que nos interesa que hagan entre la tipología y el lugar. Es decir, nosotros entendemos que tipología y lugar en este caso están íntimamente ligadas porque el espíritu del lugar tiene que ver con esta cosa relacionada con el arte, con la historia, con la memoria, y a su vez la tipología es como que debería reflejar ese espíritu.